por ejemplo, te decía que esta es una tendencia amplia, ¿sí? Pero dentro de la tendencia amplia tenemos este impulso que genera una tendencia angosta, ¿sí? Es un ejemplo nada más, pero tenés que, digamos, hay que entrenar el ojo, básicamente, ¿sí? O sea, aparecen, yo todo el tiempo estoy operando, o sea, generalmente las tendencias se dan muchísimo, incluso aunque el mercado esté lateral, fíjate, si acá el mercado está lateral, yo puedo considerar todo esto como una mini tendencia de 10 segundos. Bien. Eh, Ahora sí, vamos con la versión número 2. Vamos con la versión número 2. La versión número 2 habla de leer las velas, ¿sí? Y es algo que últimamente vengo implementando, que se cumple bastante bien, ¿sí? Que se cumple bastante bien, pero tiene sus desventajas, porque como les dije, al no hacer un análisis completo de la estructura, ¿sí? Al no hacer un análisis completo de las diferentes variantes, se cumple un poco menos, pero igual da muy buenos resultados, de verdad. Entonces, espérenme un segundito, sí. Bien, discúlpenme, mil disculpas por lo de recién. Bien, seguimos. La versión 2 se basa en la lectura de las velas. Y dice lo siguiente, yo voy a necesitar entender solamente tres patrones, ¿sí? Tres patrones, que me indican que la fuerza se está acabando hacia un lado, ¿sí? Tienen que, esto es más una cuestión lógica, ¿sí? Entender lo que hace una vela. Es decir, si yo tengo una vela, ¿sí? Que tiene mucha mecha hacia arriba, o varias velas, ¿sí? Esto ocurre mejor con varias velas. Si yo tengo varias velas con mecha hacia arriba, ¿sí? O que intenta ir hacia el alza, pero después se devuelve, ¿sí? ¿Qué nos está queriendo decir el mercado en ese punto? Que la fuerza alcista acabó, ¿sí? O sea, si yo vengo digamos, de un impulso alcista y veo todas estas cosas, hay que interpretar que la fuerza alcista acabó, ¿sí? Si es al revés, si yo tengo digamos, si yo vengo de un movimiento bajista, viene bajando el precio, y de repente veo varias velas con mecha bajista, ¿qué podemos decir? Que el movimiento bajista se quedó sin fuerza, ¿sí? Y es muy probable que suba. Es probable, no es 100% seguro, ¿sí? Entonces, al entender estos patrones, una vez que ya los vemos repetidas veces y demás, vamos a buscar entender justamente esta lógica, ¿sí? De si el mercado tiene fuerza alcista o terminó la fuerza alcista y comienza la fuerza bajista. Y vamos a usar ciertos patrones específicos, es decir, cierta formación de vela específica, ¿sí? Para tomar esas decisiones. También puede ocurrir que venga un movimiento bajista que se esté quedando sin fuerza y nos haga esto.
nos dibuje pisos perfectos, ¿sí? Un mismo piso. Y con un poco de mecha arriba. Esto ya nos indica que el precio también se quedó sin fuerza, ¿sí? Y si es al revés, ocurre lo mismo, ¿sí? Fíjense que las mechas están del lado contrario, pero en este punto lo que nos hace el mercado es dibujarnos como pisos perfectos, ¿sí? Es decir, pisos nivelados, ¿sí? Que no lo rompan nunca, a eso me refiero, que no rompan esta barrera. Bien. Hablemos un poquito de los patrones que hay que ver. Son 3 patrones y son súper sencillos. Se llaman, yo los conozco con estos nombres. El patrón de vela envolvente, ¿sí? El patrón clímax y el que es más difícil de usar, pero también es muy efectivo, es el patrón vela interna, de vela interna, ¿sí? Vela interna. Mira, los voy a dibujar en una pizarra para que lo entiendan mejor. El patrón de vela envolvente, ¿sí? Como su nombre lo indica, envuelve la vela anterior. Envolvente. Envuelve la vela anterior, es decir, yo tengo una tendencia, ¿sí? Imaginemos que tenemos una tendencia amplia. Intenten usar esto siempre, aclaración. Esto se usa o se intenta de usar siempre en tendencias que no tengan tanta volatilidad. Es decir, si tenemos tendencias con muchas mechas, si ven una tendencia que tiene velas con muchas mechas, ¿sí? Vamos a buscar un ejemplo. Si ven tendencias así con muchas mechas, a ver, vamos a buscar alguna, o así. Estoy buscando alguna que tenga mucha de verdad para mostrarles. Algo así, sí. Si tiene muchas mechas, digamos, usar esta versión número 2 de la estrategia no es tan bueno, ¿sí? Concéntrense en la versión que les parezca más fácil, ¿sí? Pero sigan los puntos claves y no se pasen de una versión a otra versión, de una versión a otra versión. O sea, quédense con la que más les gusta desde el principio, hagan el proceso de idea, creencia y convicción, y una vez que lo hagan, operen con esa forma, ¿sí? Y si, digamos, y si quieren operar de forma más rápida, por decirlo de alguna forma, ahí sí pueden aprender el resto de las estrategias, ¿sí? Pero, o sea, a más estrategias es más difícil operar, eh, por más contradictorio que se escuche, porque hay que tener mucha práctica en cada una de las estrategias. Eh, Principalmente también en la búsqueda de puntos objetivos, también hay que tener mucha práctica en eso. Entonces, lo mejor es que practiquen operativa por operativa, eh, confirmándola y entendiéndola bien a fondo, ¿sí? Bien, habiendo visto varios ejemplos. Bueno, el patrón de vela envolvente lo vamos a buscar, lo podemos buscar en continuidades en el medio del impulso, ¿sí? O a fin del retroceso, o a fin del impulso, ¿sí? Es decir, si lo vemos al final del impulso, le vamos a meter una baja. Si lo vemos al final del retroceso, le vamos a meter al alza. Si lo vemos en estos puntos, le vamos a meter al alza, ¿sí? Digamos, intenten siempre nuevamente que sea en una tendencia con poca volatilidad, ¿sí? Y si es una tendencia amplia, mejor, pero una tendencia con poca volatilidad. Bien, una vez explicado esto, esto es común para todos los patrones, ¿sí? Es decir, esto, digamos, en estos puntos hay que operar con todos los patrones, ya sea en este, en este, en este o en este. El patrón de vela envolvente nos va a dibujar una vela, no sé, puede ser roja, ¿sí? Roja, y otra vela verde, que la envuelva por completo, ¿sí? Si la roja tiene mechas, si la roja tiene mecha, la mecha no puede ser más grande que la de la mecha verde, ¿sí? Tiene que ser aproximadamente
más chica o igual. ¿Sí? Puede darse así o puede darse así, ¿sí? Del mismo tamaño. Pero nunca, nunca de los nunca, digamos, si se da así, nunca se tiene que dar así. Es decir, si ven esto y ustedes piensan que es envolvente, están equivocados. ¿Sí? Tienen que estar siempre al mismo piso y envolviéndola completamente. ¿De acuerdo? ¿Y en qué punto vamos a operar? Bueno, vamos a esperar la vela envolvente que nos confirma que digamos, que el movimiento bajista se está, imaginen que venimos de un movimiento bajista, ¿sí? Y ocurre este patrón. Esto significa que la fuerza bajista se está perdiendo, ¿sí? Se está perdiendo. Entonces, podemos esperar una siguiente vela para confirmar el movimiento, que esta es la vela real o vela guía, le pueden decir. Esta es vela real o vela guía, es decir, que nos indica que verdaderamente existe una fuerza hacia el alza, y en este punto meterle. ¿Sí? En este punto meterla hacia el alza. ¿De acuerdo? Después existe el patrón clímax, que lo que hace es generar una vela, puede ser roja o verde, si no importa, en donde su cuerpo sea 2/3, no, sea 1/3, disculpen, 1/3, su mecha sea 2/3, todo esto sea 3/3. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir otra vela verde, ¿sí? Acá ya nos indica cuando se forma este dibujito que la fuerza bajista se detuvo y es muy posible que haya una fuerza alcista, y van a operar en la siguiente vela, en la vela guía, ¿sí? O vela real, en ese punto. Digamos, esto nos indica que ya el punto de equilibrio también se le dice a veces, o yo le decía el punto de equilibrio, se rompió, si el punto de equilibrio bajista se rompió. Eh, bueno, es otro quilombo explicar eso que no importa tanto, es simplemente eh, un detalle. Y después tenemos la vela de... Ay, no me sale el nombre. Eh, bueno, el otro gatillo que en este momento no me sale el nombre, que es... Ah, gatillo de vela interna, ahí me acuerdo. Gatillo de vela interna. Que lo que tiene que ocurrir es que una vela, ¿sí? Esta vela sea un quinto, es importante las proporciones, son importantes, ¿sí? Aunque ustedes piensen que no, las proporciones son muy importantes. Un quinto de la vela grande roja, ¿sí? Porque esto, ¿qué significa? Esto significa, o sea, si tenemos de repente, ¿sí? Un movimiento bajista en donde todas las velas tenían una proporción, una proporción de este tamaño y de repente ocurre esta vela gigantona, ¿sí? Ya al fin del movimiento, al fin de 2, 3, 4, 5 velas, es importante que ocurra al fin, ¿sí? Significa que alguien se metió fuerte a propósito. ¿Para qué? Para engañar a la gente. Generalmente, cuando hay un dicho popular que dice que cuando, digamos, ya tenemos 4 o 5 velas en la misma dirección, se viene el movimiento contrario, ¿sí? Comienza hacia el alza. Pero muchas veces lo que hacen es justamente hacer 4 o 5 velitas y a la sexta, te meten esta gigante, ¿sí? Para confundir a todos. Y ahí es cuando nos hace una vela chiquita de un quinto y una vela siguiente. ¿Sí? En esta vela siguiente, que también tiene que ser de un quinto, puede ser un poquito más grande, tienen que meter la operación. ¿De acuerdo?
Joel, ¿cuánto porcentaje debe pasar el envolvente aproximadamente? Eh, no, o sea, no hay un porcentaje, es importante entender que se rompa el punto de equilibrio. ¿Y cuál es el punto de equilibrio? Bueno, el punto de equilibrio se encuentra en la última vela. Si imaginemos que acá tenemos un punto de equilibrio. ¿A qué me refiero con punto de equilibrio? Es cuando, digamos, en ese punto, si no rompe ese punto, imaginemos que la vela verde no lo rompió. A ver, vamos a buscar esto. Imaginemos que la vela verde no rompió eso, quedó ahí. Es muy posible que acá lateralice. ¿Sí? Simplemente lo que tiene que hacer es dibujarse por arriba de la vela, un poquitito por arriba. O tiene que ser del mismo tamaño, pero lo importante es que la siguiente, que sea esta, que es esta, ¿sí? Esta, se dibuje por encima de este punto. ¿Sí? Bueno, y hay un pequeño detalle que eh, a muchos se les pasa por alto, y es que esta vela, ¿sí? Esta vela, tiene que tener fuerza alcista. ¿Y cómo identificamos que tiene fuerza alcista? Y bueno, tiene que cerrar en máximos, ¿sí? No puede tener mecha, no puede tener mecha, tiene que cerrar en máximos. O sea, eso no puede ser. Puede tener un poquito de mecha, pero no mucho, ¿sí? Y abajo, digamos, puede tener en la parte baja mecha, ¿sí? También. Pero hay dos casos específicos que jamás pueden ocurrir, ¿sí? Del cómo tiene que ser esta vela. Esta vela no puede ser así, ¿sí? Esta vela no puede ser así, no puede ser, tiene que ser una vela promedio, ¿sí? No puede ser una vela más chica que el promedio. Disculpen, ahí lo dibujé medio mal. No puede ser una vela más chica del promedio. Y no puede tener mucha mecha hacia el alza. Y tampoco puede ser una vela chica de la siguiente forma. Si de repente esta vela, ¿sí? Esta, nuevamente la remarco porque esta tiene o esta forma, es decir, tiene mucha vela bajista y de repente tiene una pequeña, digamos, un pequeño cuerpo, significa que no tiene tanta fuerza alcista. O sea, tuvo la fuerza alcista como para darlo vuelta, es decir, dejar toda esta mecha, pero no la suficiente como para seguir hacia el alza, porque es necesario que el cuerpo, ¿sí? Sea un cuerpo promedio de todas las velas, es decir, un cuerpo aproximadamente igual al resto de las velas. No puede tener un cuerpo chiquito. Si tiene un cuerpo chiquito, estaríamos en un caso así, ¿sí? Que ello nos indica que está perdiendo fuerza. Pero bueno, no importa, o sea, lo importante es que no puede ocurrir ni este caso ni este caso, ¿sí? En ninguna, ni en esta ni en esta. Tiene que tener un cuerpo promedio, en este caso puede tener un cuerpo chiquito, pero tiene que ser sin mecha, o sea, no tiene que tener este dibujo. No tiene que tener este dibujo ni este, ¿sí? Y si tiene mucha mecha arriba y mucha mecha abajo, eh, estoy pensando, pero ahí medio como que. Es que eso ya depende del contexto, sí. Es que no se los puedo. A ver, es cuestión de que ustedes lo vean en el mercado. Miren, vamos a buscar un ejemplo de esto. Vamos a buscar un ejemplo, vamos a buscar. Eh, 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 a ver, un ejemplo. ¿Ustedes ven alguno? Ah, otra cosa. Esta vela no puede ser gris. Sí, es decir, si yo tengo, o sea, tiene que ser una vela roja y una vela verde sí o sí, si no puede ser una vela gris.
No puede haber una vela gris. Estoy buscando algún ejemplo bien clarito. Acá hay un ejemplo, ¿sí? Se dio esta vela, se dio esta envolvente y se dio esta. Ah, y una última cosa, me olvidé. Casi que se me olvidó, menos mal que se me ocurrió mirar al mercado. Es que esta vela, ¿sí? Esta, no puede ser extremadamente grande. Tampoco. Tiene que ser una vela promedio. No puede ser ni muy grande ni muy chica. O sea, si es muy grande, ¿qué pasa si es muy grande? Si es muy grande, seguramente se comió todo el recorrido que el precio podía hacer. ¿Sí? Si el precio en las próximas velas iba a ser algo así, a ver, algo así, ¿sí? Pero de repente, en vez de hacer estas tres, nos hizo una vela gigante, en ese punto tampoco podemos operar, porque ya estaríamos operando muy alto con riesgo a que se devuelva. ¿Sí? Es importante, fíjense que es más fácil que la otra, es más fácil que la otra, pero nada, o sea, les digo, tiene un, digamos, es, lo que yo busqué con estas estrategias de 10 segundos es que sean objetivas. ¿Por qué? Porque muchos nos decían que las estrategias que usábamos de operativa base, continuidad, que explica Jeremy, son un poco subjetivas. Entonces, esta estrategia surgió pensándola para un alumno que me decía, quiero una estrategia, por ejemplo, acá se da perfectamente. Quiero una estrategia lo más objetiva posible. Entonces surgieron las estrategias de 10 segundos que yo hice, ¿sí? Siempre operando a favor de la tendencia. Fíjense en este punto, cómo se da esta vela envolvente roja, la siguiente que se da con un promedio es tipo tal cual les dije, con un tamaño promedio, con un poquito de mecha ahí arriba, pero como nosotros queremos operar hacia la baja no hay problema, y fíjense cómo baja. ¿Sí? Baja hasta acá, después hago una pequeña pausa, pero después sigue bajando. Quiero encontrar algún contraejemplo en donde esto no se haya cumplido, pero fíjense, si no se cumple es porque muchas veces, por ejemplo, acá no se cumplió, ¿no? Acá no siguió hacia el alza, porque se hizo vela envolvente, pero fíjense que la siguiente vela es justamente, como les dije, que no tienen que ser. ¿Sí? Otra más. O sea, así no puede ser, ¿sí? Tiene que ser cerrar en máximos, ser bien. Por ejemplo, estas. Bueno, ahí no ocurrió el patrón. Estoy buscando, pero la verdad es que es difícil de encontrar un lugar donde no se haya cumplido. Porque generalmente, si digamos, el error de esta estrategia, como es muy objetiva, ya radica en ustedes. Si alguien la hace mal, digamos, ya no es responsabilidad de la estrategia porque ustedes no lo están haciendo bien. ¿Sí? Por ejemplo, acá es medio ambiguo porque no se ve bien, ¿sí? Pero fíjense que igual, si se hubieran puesto ahí la operación, el mercado subió. Es bastante sencilla, bastante sencilla. Acá hay otra operación, pero esta vela es casi gris, en este punto, ¿sí? Joel, mirá el dibujo. Se forma la vela clímax, se forma una vela envolvente y la operación es en la siguiente. ¿Sí? Porque todo este patrón nos indica que la fuerza puede haber cambiado, pero verdaderamente no, lo identificamos en la siguiente. A ver, quiero borrar esta vela. En esta, ¿sí? En esta. Sí, esto es en cualquier temporalidad. En 10 segundos, si lo operan a 10 segundos, o sea, todas las estrategias que apliqué yo son para cualquier temporalidad. Si lo aplican a 10 segundos, lo que están haciendo es operar en un minuto, ¿sí? ¿A qué temporalidad operan? Al menor tiempo posible.
¿sí? A 1 minuto o a 30 segundos. ¿Sí? Bueno, ahora ya es cuestión de ustedes que lo analicen, que entiendan cuáles son los puntos objetivos. Esto siempre se intenta de operar a favor de tendencia, ¿sí? Siempre a favor de tendencia. Bien. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario, estoy buscando exactamente si encuentran algún lugar donde no se haya cumplido, me van a facilitar el trabajo. Eh, Recuerden que tiene que ser a favor de tendencia. Por ejemplo, acá hizo una vela envolvente, acá estaba el punto, ¿sí? Pero estamos en contra de tendencia. Y fíjense que incluso se cumplió, ¿sí? Si hubiera operado a 40 segundos, 50 segundos en este punto, nos hace esta vela gigante y hacemos 10, 20, 30, 40, 50, 60 segundos. Incluso operando a 60 segundos se hubiera cumplido. Incluso más, 60 segundos, 1 minuto 10, 1 minuto 20, 1 minuto 30. O sea, se hubiera cumplido de igual forma, hacia la baja, ahí. Estoy buscando algún ejemplo. Por ejemplo, esta es la de Clímax. ¿Sí? Esta es la de Clímax. Se opera acá. Fíjense que acá hay una vela de indecisión, tiene mucha mecha arriba, mucha mecha abajo, pero en esos puntos no es tan importante, ¿sí? O sea, cuando tiene mucha mecha arriba, mucha mecha abajo, y terminó verde, significa que de igual forma la gente compradora ganó, ¿sí? O sea, esto es como una guerra, ¿sí? Si sale verde la vela es porque ganaron las verdes, ¿sí? De los compradores. Entonces, aunque sea indecisión, si tiene un cuerpo promedio, se puede operar igual. Porque les costó, pero de igual forma ganaron. Y sigue con la tendencia hacia el alza. Eh, bueno, si no queda ninguna duda, acá la terminamos, chicos. ¿Sí? Eh, Practíquenla, hagan el proceso de idea, creencia y convicción y les juro que les va a ir re bien. ¿Sí? Estoy subiendo los videos. Bueno, excelente. Sí, en todas las temporalidades es lo mismo. O sea, es un análisis de estructura. Bien, excelente. Lo pueden usar para Forex, futuros, cualquier cosa de estas estrategias de 10 segundos. ¿Sí? Porque estamos analizando la estructura, operando con la estructura. Bien. Ahora sí, si no hay ninguna duda, les mando un saludo a todos y que descansen.